Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Vamos a conversar sobre la reactividad natural y artificial. Ok, la reactividad natural no es más que un proceso mediante el cual un núcleo se va a desintegrar de manera espontánea. En este caso podría liberar emisiones radiactivas, transformándose lógicamente en un núcleo totalmente diferente. Ok, hace muchos años Irene Curie y Frédéric Joliot habían realizado diversos experimentos y determinaron que al bombardear diversos núcleos atómicos con partículas alfa de mucha energía se podía transformar todo en un núcleo totalmente diferente y por lo tanto se transforma en un elemento que no existe en la naturaleza. Este fenómeno ellos lo llamaron radiactividad, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que si la energía de las partículas es totalmente adecuada, entonces podría penetrar en el núcleo y al penetrar en el núcleo podría inestabilizarlo, ¿ok? Y en este caso podría causar una desintegración de manera radiactiva, como está en esta figura. Si nosotros vemos que bombardeamos con un neutrón un núcleo objetivo, este podría pasar a través de él o desviarse, produciendo un núcleo producto y una partícula expulsada, ¿ok? De esto se trata prácticamente. ¿Qué notaron ellos? Que al haber bombardeado con las partículas, se podía también producir energía. Había una liberación de energía en estas reacciones, e inclusive unas reacciones tipo en cadena. Ok, decaimiento radiactivo y tipo de radiación. Nosotros sabemos ya que existen varios isótopos reactivos para múltiples átomos, ¿ok? Radiactivos o isótopos, perdón. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? La característica principal de todos estos isótopos es que poseen núcleos inestables, ¿ok? Eso gracias a su gran masa atómica. Ok, ahora, estos podrían estabilizarse liberando radiación, que es como una manera de liberar su energía. Entonces, de estar inestable, podrían pasar a un estado más estable, liberando esta energía en forma de radiación, tal como habíamos visto en la clase pasada. ¿Ok? Este proceso se conoce como decaimiento radiactivo, que no es más que la liberación de energía hasta estabilizarse un isótopo radioactivo. ¿Ok? Ahora, tenemos que tomar en cuenta esto. Si una reacción que tiene núcleo de un átomo que tiene núcleo inestable llamado núcleo padre va a transformarse en un núcleo formado, en este caso núcleo hijo, tanto más estable. Tomemos en cuenta que vamos a usar en el transcurso de la clase las siglas A y Z, ¿ok? Tipo de radiaciones. Tenemos radiaciones alfa y radiaciones gamma y radiaciones beta, ¿ok? La radiación alfa. Esta consiste en un flujo de partículas formada por dos protones solamente y dos neutrones. Esta partícula tiene una masa de 4U, que es igual a la del helio. Entonces, se asocia con el helio y el símbolo sería A4 sobre Z2. ¿Ok? Y se producen en los núcleos de gran masa, por ejemplo, masas mayores a 83. ¿Ok? Donde la fuerza de repulsión, que es la imagen que le había explicado anteriormente, la repulsión se genera entre protones que tienden a superar a la interacción nuclear fuerte, y esta permite que el núcleo se mantenga, en este caso, unido, haciendo que sean radioactivos. Por ejemplo, como vemos aquí, el uranio se encuentra de manera en su isótopo inestable. Este podría transmutar al torio, en este caso, ¿ok? El cual es 4 unidades menor a su número másico, como podemos ver aquí, ¿ok? En este caso podemos ver cómo al transmutarse, en este caso pierde 4 unidades de masa atómica, ¿ok? Afiliándose con el helio y liberando energía. En este caso, podemos ver que la ecuación está totalmente balanceada. Tenemos 234 aquí de A y 4 aquí del helio, que al sumarse dan el 238 del uranio, ¿ok? Entonces no es más que la transformación del uranio a torio, que en este caso sería 4 unidades menor de su número máximo. Por otro lado, las radiaciones beta, que son radiaciones que pueden ser positivas o negativas, ¿ok? Si van a ser radiaciones positivas, se escriben 0 sobre un electrón, y si van a ser negativas, 0 sobre menos 1. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se transforma
isótopo más inestable, cómo se libera la radiación del torio transmutándose a protactinio, ¿ya? Liberando energía. Por otro lado, la emisión de positrones, que son los beta positivos, se simbolizan como 0 sobre 1, ¿ok? Como había dicho anteriormente, y esta masa es idéntica a la de un electrón. Sin embargo, su carga es positiva y se produce generalmente en núcleos cuya cantidad de protones es superior a la de neutrones. Y la partícula emitida se llamaría positrón, ¿ok? Por otro lado, las radiaciones gamma, vamos a hablar sobre la emisión de partículas gamma, son no más que radiaciones electromagnéticas como la luz. Sin embargo, esta tiene una masa muy baja y por ello puede penetrar inclusive la piel y llegar hasta diversos órganos causando grandes daños, ¿ok? La emisión de gamma no implica cambio del número de Z ni de A. Al no tener una carga ni masa, como le acabo de explicar, razón por la cual en el núcleo se producen unos cambios en su estructura, sino más bien la pérdida de energía, gracias a lo cual el núcleo en algún momento llega a estabilizarse. En la siguiente tabla podemos ver las características de las emisiones radiactivas respecto a la masa, velocidad, poder de penetración y poder ionizante, ¿ok? Vamos a conversar sobre el poder de penetración. Las radiaciones alfa tienen un poder de penetración bajo, sin embargo la radiación beta es medio. Ahora, todo esto depende por la masa, pues. Respecto a beta, la radiación alfa puede ser detenida por una hoja de papel o solo penetrar en la piel unos pocos milímetros. Sin embargo, la radiación beta puede atravesar la piel pero detenida antes de alcanzar los órganos. Todo lo contrario a lo que pasa en la radiación gamma. Esto lo tendríamos que tener en cuenta. Fisión y fusión nuclear. La fisión nuclear consiste básicamente en la división del núcleo de un átomo en otros elementos. En esta forma como expresamos en esta gráfica, ¿ok? Aquí en la fisión nuclear, físicamente se liberan unos neutrones y el núcleo tiene una masa mucho menor, liberándose una energía de 200 MeV, lo cual se transforma finalmente en calor. Este tipo de reacciones de fisión nuclear liberan una gran cantidad de energía y ciertos investigadores al transcurrir el tiempo se dedicaron a investigarla claramente y valga la redundancia para producir energía de manera continua. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea una energía que pueda, en este caso, ser y mantenerse desde el transcurso del tiempo. Posteriormente también siguieron los estudios y analizaron otro tipo de reacciones, como por ejemplo la fusión nuclear. La fusión nuclear es una reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno o más núcleos pesados y más estables, muy diferente a la fisión nuclear. Si nosotros analizamos el Sol, podemos darnos cuenta y saber que la fusión nuclear es el origen de la energía que se produce a través de él, el cual se está componiendo principalmente de hidrógeno y helio, tal como muestran estas reacciones. Ahora, este tipo de reacciones se llaman termonucleares porque son reacciones que son capaces de, gracias a la fusión nuclear, emitir calor. ¿Ok? Ahora explicamos qué pasa en el Sol. Ok, la unión de un deuterio y un tritio podría generar una molécula o un átomo de helio. ¿Ok? En este caso, la liberación de un neutrón a partir de este liberaría energía, quedando el helio. Esto está transcurriendo como reacción en el Sol. Siguientemente, podemos hablar que el hidrógeno alcanza unas temperaturas tan altas que su estado físico llega al estado plasma. Conocemos el estado físico sólido, gaseoso, líquido y plasma. El plasma tiene la característica de ser fluido y tiene tantas cantidades de partículas positivas como negativas. Este es un comportamiento que tiene el hidrógeno a altas temperaturas. Sin embargo, podemos continuar y ver que producto del choque del hidrógeno con otras partículas podrían liberar neutrinos y positrones, ¿ok? Y estos positrones son los que van a emitir los rayos gamma, ¿ok? En este caso ya por la unión del hidrógeno a los deuterios se podría formar el helio y en este caso el helio por fusión nuclear podría formar un helio de tipo 4 mucho más pesado y con mucha más energía, ¿ok? Ok, aquí le traigo un ejemplo de un reactor con una central nuclear. ¿Ok? El reactor
consiste nomás en un blindaje, en herramientas refrigerantes secundarias y primarias, en bombas que van a permitir el flujo constante de estos refrigerantes, un núcleo del reactor en el cual van a pasar las barras de combustible, en este caso de uranio, y unas barras de control que van a mantener el sistema estable, ¿ok? La idea es mover una turbina que en este caso transformaría la energía cinética de esta turbina en energía eléctrica a través de un generador. Ahora, dependiendo de cómo sea el reactor y cómo se administre el agua para la refrigeración, va a ser por agua de presión, un reactor tipo PWR o un reactor por agua en ebullición que sería un BWR. ¿Qué ventajas presenta? Bueno, la energía nuclear desempeña un papel importantísimo en el retraso del calentamiento global, ya que no emite gases para el efecto invernadero. En este caso son gases como el CO2, ni tampoco partículas de carbono. Es decir, que es un tipo de energía totalmente en consono con el ambiente, solamente en efecto de la producción de esta energía, ¿ok? Los residuos radiactivos generados en estas centrales pueden reducirse considerablemente aplicando nuevas tecnologías. Es decir, que eso lo que resultaba un problema ahora tiene aparentemente una solución. Y las centrales que usan como combustibles fósiles o carbón, petróleo y gas generan toneladas de residuos sólidos de muy difícil manejo, caso contrario a estos reactores nucleares. Aquí se evita la dependencia de los combustibles fósiles, cuyos precios han incrementado y el costo ambiental ha sido demasiado elevado. Desventaja. Una central nuclear siempre emite radiaciones que pueden afectar la salud de las personas y deteriorar el medio ambiente, por lo cual su funcionamiento constituye un riesgo. Es decir, que los manuales para los procedimientos de mantenimiento y toda la línea disciplinaria para el mantenimiento de estas estaciones termonucleares son demasiado estrictas. ¿Ok? Se producen desechos totalmente radiactivos y son demasiado riesgosos y existe el riesgo de accidentes nucleares como acabo de explicar. El costo de la instalación de una planta de este tipo es muy elevado, sin embargo, con la producción de energía que son capaces de producir, valga la redundancia, es totalmente rentable. Por otro lado, si se masifica el uso de este tipo de energía en países con proyectos de expansión militar, aumenta el riesgo de proliferación de armas nucleares. Esto es lo que pasa con la mala utilización, la poco conveniente utilización de la ciencia. Ahora, conversemos sobre los radioisótopos empleados en procedimientos para diagnósticos médicos, ¿ya? Podemos utilizar con varios radioisótopos diferentes técnicas para tener un uso de determinación, de caracterización, de ver funcionamiento a manera metabólica y en este caso ha resultado en la aplicación para los conocimientos científicos aplicados a la medicina. Por ejemplo, con el cromo se podría determinar el volumen sanguíneo, con el hierro se podría determinar la detección de anemia, con el fósforo la detección del cáncer de piel y tumores oculares, ¿ok? Con el selenio obtención de imágenes de pulmón, entre otros. También se podrían hacer exploraciones de páncreas, obtención de imágenes de cerebro, riñón y corazón, terapias de cáncer, entre otros. Los ejemplos de estos radioisótopos utilizados en alimentos, bueno, en diferentes países se utilizan ¿para qué? Para mantener las condiciones fitosanitarias en óptimas condiciones. Ellos se dieron cuenta, los científicos, que igual irradiándolas con ciertas partículas, los alimentos no las retienen, es decir, lo único que hacen es alargar su mantención, que se pueden mantener al aire libre sin efectos de algún patógeno que pueda pudrirlas o en este caso bajarle la calidad con fines económicos. Países como Argentina, Bangladesh, Bélgica, Hungría, India, Indonesia los utilizan. Aquí en Chile principalmente se utilizan las irradiaciones a alimentos para especias, verduras deshidratadas, cebollas, papas y pollo. La generación de la energía para marcapasos cardíacos utilizada por energía por el decaimiento del plutonio. Su tiempo de uso es alrededor de 10 años. Proporcionar energía a vehículos espaciales, por ejemplo, es una de sus utilizaciones, así como también la fabricación de cintas y láminas metálicas de gran espesor. Ahora, la protección de obras de arte por destrucción de larvas, insectos u hongos, para construcción de detectores de humo empleados el isótopo de LAM, al cual al desintegrarse emite partículas alfa que ionizan el aire, y la utilización de isótopos en indicadores de niveles
que detectan fugas en oleoductos o canalizaciones subterráneas. Esa es una de las utilizaciones. Ahora, efectos en los seres vivos. Se calcula que el 10% de las muertes por cáncer se deben a la exposición de radiaciones, pero los efectos tardan entre 5 a 20 años en manifestarse. Por ejemplo, el caso de la explosión del reactor nuclear en Chernobyl, algunas muertes se produjeron de manera inmediata, sin embargo, otras sufrieron daños que al transcurrir el tiempo fueron agravándose y terminaron también como víctimas fatales. Dosis y efectos de la radiación en los seres vivos, pues. A una dosis que es abreviatura de SB, de 0 a 0,25 no habría efecto, de 0 a 5, que es el final ya, al 5 ya tendríamos efectos dañinos, como por ejemplo, de que haya disminución temporal de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, perdón, severa disminución de los glóbulos blancos, náusea y mareo, y la muerte de los seres expuestos. En sí, a pocas palabras podríamos ver que a medida que se aumente la dosis, vemos afectada la concentración de glóbulos blancos en la sangre, puede causar la muerte. Radiación a la que se ha expuesto un individuo procedente de diferentes fuentes. Okay, nosotros estamos frecuentemente expuestos a radiaciones. Por ejemplo, los rayos cósmicos, la radiografía de rayos X, radiación desde la misma Tierra, resulta de la desintegración de radioisótopos minerales, la radiación del agua y los alimentos, radiación del aire, fuentes luminosas, televisores, desechos industriales. En fin, tenemos un promedio anual de una dosis de 100 a 20 RMS. Bueno, alumnos, y con esto culminamos esta clase de química. Nos vemos en la próxima.